Muy buenas compañeros, en este vídeo le vamos a echar un vistazo a esta Naniwa Grano 400. Bien, últimamente he estado restaurando esta clase de cuchillos de cocina japoneses, entre ellos este. Como podéis ver, la condición es decente, no está muy mal. Quiero decir, la empuñadura sí que es verdad que hay que cambiarla. Y sí que tiene toda una serie de rayas y demás. Y lo dicho, en general no está mal, a excepción de estas marcas de aquí. Esta y esta. Parece que se hayan hecho por error manteniendo la hoja demasiado tiempo sobre la muela o apretando muy fuerte o en un ángulo equivocado, tipo que el canto o la esquina de la muela haya atacado esta sección de forma más agresiva. Y bueno, dado que anteriormente solía tener lijadoras de banda a mano, no tengo piedras de un grano muy grueso. Las piedras más finas que tengo son grano 800 o grano 1000. También como estos cuchillos son acero dos capas, esta capa es de acero, está templada y es acero duro. Sin embargo, esta capa de aquí es hierro, es muy fácil de trabajar, es muy fácil de lijar, no tiene dureza. Por lo tanto, pensé que podía quitar estas marcas fácilmente con esta piedra Binsui grano 1000. Verdaderamente no fue mal, este es el acabado que ha dejado estas piedras. Sin embargo, me iba a costar muchísimo. Así que nada, decidí comprar una piedra a afilar grano 400. Finalmente me decanté por esta Naniwa que tiene bastante buena reputación. Como podéis ver, está nueva y en este vídeo vamos a ver cuánto se tarda en restaurar esta clase de daño usando esta piedra. He de decir que así de primeras al tacto me parece más suave que la piedra natural grano 1000. En principio con humedecerla un poco basta, sin embargo sí que la voy a sumergir durante un par de minutos. Bueno, han pasado unos 3 minutos aproximadamente. De todas formas, vamos a fijarnos en el acabado que tiene el filo actualmente, ya que esta es la marca, estas son las rayas que le ha dejado la piedra grano 1000. Vamos a intentar ver la diferencia entre estas rayas, entre estas marcas, entre este acabado y las rayas o el acabado que le vaya a dejar la Naniwa grano 400. Ostras, vale. La verdad es que de primeras no tiene pinta de que vaya a ser tan agresiva con el filo, pero si os fijáis ya se notan las rayas. Vamos a ver que aquí le he dado plano y era ligeramente convexo. Voy a usarlo en esta cara también. Vale. Vale, he de decir que esta base no me gusta mucho. Sí, muy bien. Impresionante. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Al tacto parecía muy suave. Bueno, y es muy suave. Wow. Sí, deja bastante residuo, inesperadamente.
Vale, nada, le hemos estado dando durante unos 2 minutos y está así. Muy bien. Ahora mismo me estoy centrando en la punta, intentando atacar esa zona. Ahora pasaré a toda la hoja. Ahora estoy intentando atacar la zona esta. Bien, ya se puede ver que está más reducida. No se nota mucho, pero sí que se nota algo. Quizá en unos 30 minutos esté lista. Una cosa que me llama mucho la atención es que sea tan eficiente a la hora de crear esta arcilla. Me llama muchísimo la atención eso por un lado. Y por otro lado, el acabado que deja, pese a ser 400, o sea, en relación al metal que come, no tiene pinta de que vaya a dejar un acabado tan fino, la verdad. No sé si se verá bien. Quizá ahora mejor. No sé, me llama mucho la atención, la verdad. Bien, de momento está así. Como veis está muy bien. Se nota que el tamaño de la mella sí que se ha reducido y el acabado es muy uniforme. Bien, compañeros, este es el resultado después de unos 20-25 minutos aproximadamente. Mayormente ya hemos quitado gran parte del daño que tenía. Y aquí hacia la punta será también un poco problemático. De todas formas, sospecho que terminar de restaurar esto y esto serán alrededor de otros 30 minutos. También no sé si se verá bien, pero lo dicho, después de unos 20 y algo minutos ya se puede ver que la piedra se está volviendo un poco cóncava. Bien, ahora llevaremos unos 30 minutos en total. Como podéis ver está así. A partir de ahora sí que lo haré ligeramente convexo, mucho más sutil que antes. Antes tenía un convexo bastante agresivo, lo voy a hacer más sutil.
Mirad, mirad cuánta arcilla. No es la misma clase de arcilla que las piedras naturales. Esta sí que se nota que es un poco diferente. Se nota sintética, la verdad. Bien, compañeros, otra cosa que quería mencionar es lo siguiente. Si os fijáis, gran parte de la hoja de este cuchillo se ha ido oxidando a medida que hemos estado trabajando con él, tanto por una cara como por la otra. Para quitar este óxido, nada, muy fácil. Con la arcilla de la piedra, cogemos por ejemplo, y digamos esta sección de aquí, vamos frotando poco a poco. Y ya hemos eliminado prácticamente todo el óxido, lo mismo con el resto de las partes que se hayan oxidado. De todas formas, esto no lo haré ahora, lo haré posteriormente. Bien, compañeros, ya estamos en los últimos pasos. Llevamos alrededor de una hora, o poco más de una hora de afilado, o de restauración más bien. La punta que tenía el otro plano en un ángulo horrible ya está prácticamente restaurada, falta un poco. Luego también falta esto, pero no me importa mucho ya que no afectará al corte, simplemente estético. Y luego lo otro que falta es la parte de en medio. Esta parte, al ser al ser el bisel inicial un convexo muy pronunciado y al haberme centrado más en la parte de la punta y la parte del mango, la parte del medio no se ha desbastado de forma uniforme. Así que queda eso, esto y esto. Otra cosa a tener en cuenta es la siguiente. Después de una hora o poco más de una hora afilando, la piedra está así. Espero que se pueda ver. Fijaros todo el desgaste. Esta es la de 1 centímetro. Pero hablaremos del desgaste al final del vídeo. Bien, compañeros, ya casi está listo. No está listo del todo, pero sí que lo voy a dejar así. Esta marca de aquí ya está prácticamente recuperada, le queda ya nada. Esta marca de aquí también, ya he establecido un nuevo plano. Falta vaciarlo todo muy poco para llegar a sacar rebaba a lo largo de todo el filo. Finalmente ha sido un proceso de unas 2 horas aproximadamente, quizá incluso un poco más. Y veamos la piedra. Ahora mismo está así. Bastante impresionante. Este es el grosor inicial, aquí lo podemos ver. Y así es como ha quedado después de unas 2 horas de uso. Uso intensivo, eso sí, para vaciar el bisel, por supuesto. Este es el grosor inicial y este es el grosor después de haber usado la piedra. En ambos extremos idéntico. Y las caras de la piedra están así. A ver si se puede ver. Así. Y así. Bien, así que vamos con la conclusión. Vamos a ver. Esta piedra solo la he usado para trabajar con un cuchillo, con un acero. Sí que es verdad que el trabajo en sí era bastante intenso. Había que trabajar en el bisel para quitar las marcas o para corregir los errores anteriores. De todas formas, aunque únicamente haya usado
esta piedra con este cuchillo, imagino que es un uso lo suficientemente representativo. ¿Por qué lo digo? Mayormente imagino que el público de estas piedras, el público que esté interesado en estas piedras, las usará mayormente para afilar y mantener esta clase de cuchillos. Generalmente eso, cuchillos tipo Sanmai con 3 capas o Nimai con 2 capas, como es el caso de este. Bien, pues la verdad es que en mi opinión es una piedra genial. Es una piedra genial por varias razones. La primera, la eficiencia que tiene a la hora de comer metal. Cuando la tocas parece mucho más suave, parece que no tenga tanto poder abrasivo, sin embargo sí que lo tiene. La segunda, porque no es necesario empapar la piedra, simplemente con mojarla un poco con agua ya funciona correctamente. Esto es bastante impresionante, la verdad. Y lo otro curioso es esto. Fine sharpening taste as natural stone gives. Básicamente como que da la misma sensación a la hora de afilar que una piedra natural. Lo vi y me llamó la atención que el eslogan fuese ese. Sin embargo, sí que es verdad, la forma de generar arcilla que tiene, la forma de generar residuo, sí que es muy similar a las piedras naturales japonesas. Esto me llama mucho la atención ya que la forma que han tenido de abordar la fabricación o el diseño de esta piedra se ha estado enfocando a lo más tradicional posible. Y como que han ido combinando técnicas y elementos modernos para emular lo tradicional. Otra cosa quizá importante a mencionar es el tema del desgaste. Quizá alguno de vosotros haya visto esta clase de desgaste y directamente le haya echado para atrás o haya pensado o piense que es una piedra mala. Nada más lejos de la realidad. Sí que es verdad que esta clase de desgaste a mí también me llama mucho la atención, no me esperaba tanto desgaste, no por otra cosa, sino porque gran parte de la superficie que estoy lijando es de hierro, de acero dulce, no está templado, no tiene dureza, así que esto juntado con que la composición de la piedra es cerámica, pensaba que no resultaría en un desgaste tan grande de la piedra el lijar hierro blando sin templar. Obviamente me equivocaba, pero sospecho que eso es por la forma de actuar de la piedra. Quiero decir, seguramente la forma de actuar de la piedra sea que, independientemente de ser hierro o acero, actuará de una forma abrasiva para crear esa pasta y esa pasta generará cierto desgaste en la piedra independientemente del metal que esté lijando. Esto es únicamente especulación mía, no tengo forma de saberlo, ya que únicamente he probado este cuchillo y esta piedra una vez. Por otra parte, mencionar lo siguiente. En algunas webs esta piedra se vende como foundation work, tipo piedra grano gordo, para trabajar en los biseles, arreglar mellas, arreglar daño, esta clase de historias. Sí que es verdad que el daño que tenía este cuchillo era más apropiado para una lijadora de banda o una muela, antes que para una piedra. Sin embargo, si por cualquier casual esta clase de cuchillo tuviese una mella de unos 2-3 milímetros o una cosa así, la cantidad de metal que habría que quitar para arreglar esa mella, o al menos la cantidad de metal que habría que quitar de la forma correcta, que sería volviendo a perfilar el bisel, sería más o menos similar a la cantidad de metal que he tenido que quitar yo ahora para arreglar esos daños. Bien, he parado un poco porque ya le estaba saliendo mucho óxido al cuchillo y me estaba dando rabia. Así que nada, lo he limpiado rápido con este Sabitoru, mano de santo. Y en fin, vale la pena esta piedra, la recomiendo, no la recomiendo. A grosso modo, sí, totalmente sí. Creo que es la mejor piedra que tengo en varios aspectos. Primero, en cuanto al acabado que deja, me gusta mucho. Y segundo, en cuanto a la eficiencia. Puede sonar paradójico que diga esto después de esto. Sí que es verdad que esta clase de desgaste me parece muy decepcionante. La verdad es que no me lo esperaba. Me ha dado la sensación tipo de ser una piedra de usar y tirar, a mí personalmente, haciendo esto. Sin embargo, en caso de no haber restaurado esta clase de daño en la hoja, sino que simplemente hubiese usado esta piedra para afilar o arreglar alguna cosa pequeña o similar, me habría durado bastante tiempo sin desgastarse ni la mitad. Ahora bien, para uso profesional, tipo chef, cocina, esta clase de historias, trabajar muchos cuchillos, realizar el mantenimiento de muchos cuchillos, ¿es buena esta piedra? Sí, es muy buena.
En general los cuchillos de cocina no van a tener esta clase de daños, o al menos los cuchillos de cocina que se usen bien. La verdad es que hay cocineros que maltratan mucho sus cuchillos. Pero digamos que en general los cuchillos de cocina japoneses se suele tener cuidado con ellos. Por lo tanto, para realizar un mantenimiento normal, periódico, a los cuchillos va muy bien. Prácticamente no se desgastará, comerá bastante metal y dejará un acabado estupendo. Después de esta piedra prácticamente puedo pasar a la piedra 5000 o 6000 u 8000 o lo que sea, crear un microfilo y ya sería un filo más que decente. Nos ahorraría pasar por la piedra grano 1000 o por una piedra grano medio. También lo dicho, normalmente los cuchillos de cocina que se han cuidado bien no suelen tener daños significativos, así que para toda esta clase de tareas esta piedra es estupenda. Por otra parte, para aceros con muchos aleantes y carburos relativamente gordos, probablemente también sea buena, también sirva bien. Aceros así, tipo D2, S30V, esta clase de historias. Sin embargo, lo dicho, no lo he probado, así que no me pronuncio al respecto. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado el vídeo también os invito a suscribiros al canal, darle me gusta y comentad a ver qué os ha parecido esta piedra grano 400. Si la tenéis, dejadme en los comentarios el uso que le habéis estado dando, el desgaste que habéis estado experimentando y todo lo demás. Bien, nos vemos en el próximo.